¿Se oye bien? ¿Qué onda? Soy Pancho. Aquí me tienen de regreso. Estaba yo pensando, bueno, ¿qué onda con esto? Hay tantas cosas por descubrir, hay tantas cosas por analizar, pero ha llegado el momento de que hay que hablar de la realidad. La realidad no es lo que parece. La realidad es algo más allá. ¿Qué es? Es un pinche dolor en el culo. Sí lo es. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de o es azul o es rojo. Y no es nada más si es azul o es rojo, es verde. Eternamente Venus. La vez pasada hablamos de un poco de lo que eran los días. Ahora podemos pensar en qué son los meses, ¿no? ¿Por qué los meses son? Pero la idea es poder saber en dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestra realidad? Porque si no sabemos ni cómo son los meses, ni cómo son los días, o cómo se llaman, o cuáles son los cambios del clima. Por lo regular nadie se pone a pensar que el año comienza después del equinoccio de primavera. Por eso siempre se funciona Semana Santa después. Y uno de tantos descubrimientos, ¿no? O simplemente pensamientos. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos dicen hispanos, o porque somos hispanoparlantes. Porque obviamente nuestro origen puede ser muy variado, ¿no? Puede ser como latinos, primordialmente indígena, español, castellano, o europeo, o asiático, o africano, ¿no? De esos traemos todo un conjunto de sangres increíbles, ¿no? Por eso somos autóctonos. Okay. Entonces, imagínense en la palabra hispano. Tiene la H que simboliza Hércules, pero tiene el pan, que es pandemonio. O pan era el ser ese que tenía patas de cabra, otros le decían el diablo, o simplemente el animal cogelón, bueno, cuerpo de hombre, patas de cabra. Muy fértil. Pero el pandemonio es porque una historia en el Mediterráneo de cuando venía era un terror. Entonces en la palabra hispano, que viene el pan, el pandemonio, es interesante. A mí se me hace chingón. ¿Sí viste la película de Pan's Labyrinth? De ahí viene todo el pedo. O sea que ellos saben que viene nuestro rollo ahí. Entonces vamos a ir descubriendo todo lo que nos rodea que ni siquiera le ponemos atención, ¿no? Como por ejemplo América, el continente americano. América. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen también las palabras que puede decir amén, amén ra, o amén. Después de orar decimos amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios al final es el que nadie ve, el escondido. Sí, el Dios de Egipto. Por eso, amén después de cada oración. Otros dicen, no, pues que es judío-cristiano y todos los judíos salieron de Egipto y entonces, ¿de dónde viene? de Egipto. ¿No? O sea, hubieran sido judíos, mexicanos o chinos, pero salieron de Egipto, cabrón. Entonces, es egipcio. Ahí me van a discutir, bueno, ok, vamos a descubrir otras cosas, no, pero es unas cosas que yo descubrí para mí mismo y para compartir. Una locura es lo que sea. Bueno, entonces pensando, y estoy hablando de esto porque vi el Golden Parade, que le llaman el desfile de oro, el abril 3 en Egipto, un festival hermoso, inimaginable. Lo que hicieron es sacar las momias del antiguo museo y llevarlas al nuevo museo, que quiere decir el renacimiento, la iluminación, Kepter, el dios del escarabajo con las alas, símbolo del sol y la rejuvenación, o sea, el renacimiento, o el renacer, la reencarnación. Entonces es interesante saber por qué la palabra Génesis, que siempre les dicen a todos los cristianos, quiere decir el inicio, el comienzo, o de la palabra hebrea que dice Bereshit, que quiere decir al inicio. Es interesante que el gen o la genoma es las primeras letras de la palabra.
Entonces, Génesis, Isis, la diosa madre, y el gen de los descendientes de la diosa madre. Las 13 tribus de Israel, o las 13 constelaciones del universo, bueno, de nuestro cielo. Sí, 13, no 12. 13 porque entonces falta la 13ª, que es Oficius. Y si anduviéramos en el calendario lunar es de 28 días, no 30. Por eso son 13 meses, no 12. Pero bueno, se supone que va a cambiar el tiempo. ¿Será este año? Es curioso porque este año, 2021, es el año que se cumple la caída del Templo Mayor en la Gran Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Este año se cumplen 500 años, el 5.º centenario. ¿Y qué va a suceder? Lo que está sucediendo, el renacimiento de la náhuatl, el renacimiento del pensamiento americano. Pensamiento universal. Yo sé que siempre hemos pensado, y nosotros mexicanos y muchos otros latinoamericanos igual, siempre pensábamos y veíamos al indio, pues, está atrasado, no quiere evolucionar, es ignorante, pinche. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad, esta ideología y esta doctrina europea, centrada en Europa, en que es la evolución y todo lo que sucedió. Pero esa evolución supuestamente intelectual o filosófica parece que se quedó atorada en el limbo. Entonces por eso yo le decía a un amigo, soy Francisco, soy Pancho, no. Soy Frankenstein, ¿no? No, soy Prometeo. ¿Por qué Prometeo? Porque Prometeo le robó el rayo a Zeus para dárselo a los mortales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la información que venía dentro de la luz se la robó a los dioses para entregarse a los mortales. O el fuego, que es lo mismo. Luz, calor, bienestar. Ahora un Prometeo moderno, o de esta época, o del inicio de la época de Acuario. ¿Por qué? Porque es hora de que le agarremos el conocimiento y la información al grid y le empecemos a asimilar. Tenemos la tecnología en las manos. Podemos buscar información, podemos despertar, podemos descubrir, podemos conocer. No necesitamos a alguien más. Es un hambre, un deseo que tiene que ser personal. Porque si no lo tienes tú, no va a venir el vecino, tu amigo X para aprenderlo por ti. Lo tienes que descubrir tú. Y si tú no tienes interés en descubrir quién eres, qué eres, en dónde estás, entonces, ¿qué valor tienes tú para discutir las cosas? De que si están bien o están mal. Si no tienes idea ni te interesa. Pero anyways, cambiamos de tema. 2021, abril. El templo de Tenochtitlán fue destruido o fue entregado el 13 de agosto de 1521. El 13 de agosto es el inicio del tiempo en la cultura náhuatl. Pero es curioso porque el 13 de agosto, igual en el calendario hebreo, fue cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces hay algo interesante en esto. Y yo fui poniendo atando estos cabos o uniendo estas ideas que yo sé que van a ser muy criticables o pensables, pero pues, who gives the shit? ¿Me entiendes? ¿Por qué tenemos que andar nosotros pensando en realmente en dónde estamos? Latinos. Del latín. Nos dicen latinos también, ahora más que hispanos, latinos. Me gusta ese término, me gusta el término porque el latino viene siendo el que tiene el sabor, el que tiene la energía, el que tiene... que es sangre caliente y loco, ¿no? Pero es parte de la cultura y eso sí lo heredamos de ese concepto, ¿ok? Es algo muy chingón. Pero en la palabra latino o de latinos que decía o que significaba lo que está oculto o lo que está escondido, es algo interesante. ¿Por qué? Porque si latino es lo que está oculto o los que están escondidos, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos escondiendo?
¿O qué está escondido? Pues está escondido que un gran porcentaje de nosotros los latinos veníamos descendientes o mezclados de los sefardíes, de esos judíos ladinos, cabrones hijos de la chingada que venían aquí a aprovecharse. Pero ¿cómo me voy a quejar de lo que sucedió cuando yo soy parte de eso? Si no fuera descendiente, mezclado, y no fuera lo que soy ahora, gracias a todo lo que sucedió. Entonces, ¿para qué quejarse? Al contrario, unificar. No me puedo dividir porque me da pedazos. Tengo que unificarme para poder seguir al futuro. Entonces, tengo que pensar en todo esto. Tengo que liderarme para poder ser un plus ultra, como era el moto de Nueva España, en Antiguo México. Ese nombre me gusta, plus ultra, porque ese quiere decir más y más allá. No tengo límites, no tengo control, o sea, puedo llegar a mucho más. Y no necesariamente físicamente, puede ser intelectualmente, sin fin, ¿no? Ver, trascender, no porque me dicen, hasta aquí llegas, tu intelecto puede ser el fin del infinito. O no sé, o como el infinito, ¿no? Sin fin. Algo en que pensar. Pero es momento de preguntarnos qué soy, dónde estoy. Otra vez estaba pensando y dije, por primera vez en mi vida me he dicho, soy donde estoy y estoy donde soy. Suena bien absurdo, pero es interesante porque una vez dándote cuenta de eso, sabes que tú no tienes que estar en otro lado, sino tienes que estar presente. No pensar en el pasado y sufrir, o pensar en el futuro y sufrir o preocuparte, no eres el presente, cabrón. Soy el presente, entonces estoy bien parado donde estoy. Para entonces, ¡pah!, poder atacar el futuro. Oh, bueno, no fue acá, pero, ¿entiendes? Entonces eso es algo importante que pienso que tenemos que analizar, ¿no? O sea, qué belleza nuestra cultura en América, qué belleza la cultura en Europa, qué belleza la cultura en África, qué belleza la cultura de la India, de Asia, qué belleza es todo, la comida, la diferencia, la variedad. Una vez llevé a mi hija a un templo budista, practico meditación Zen Buddhism. Y estábamos sentados ahí y entonces nos estábamos meditando y estábamos enfrente del altar de los budas. Y me dice mi hija, hey, papá, we're not supposed to worship other gods. No debemos a adorar a otros dioses. Y yo le dije, hija, Dios solo hay uno. Uno y muchos que es uno. Pero los dioses no le iban a hablar en español o en inglés a los chinos. Dando a entender que es una manera completamente distinta de asimilar la divinidad. Ahora, estábamos platicando de qué onda con los dioses. Los dioses de todas las culturas. Los dioses griegos, los dioses americanos, de la náhuatl, los nombres de los dioses mayas, ¿no? Kukulcán, Huracán, ¿no? Es el dios del agua. Huracán vendría siendo Poseidón. Entonces, todas estas cosas que son relevantes, entonces van a decir, no, es que sus características son muy diferentes y te pueden discutir en una... Pero el concepto primordial que es el agua, el tormento y el mar tiene mucho que ver. El agua es el elemento que transporta la información y la electricidad. La electricidad es luz, es información. Pero regresando a los dioses, ahora nos venden a los dioses como superhéroes. Las películas de superhéroes. Y les voy a hablar de todo, de cada personaje o cada superhéroe, qué Dios representa o qué información nos está compartiendo o cómo nos están vendiendo a los dioses en los tiempos modernos. Y que ahora todo el mundo está fascinado con los superhéroes. ¿Por qué? Es curioso. Yo creo que los fascinan. ¿Por qué? Porque son dioses más personales, ¿no? Sin tener que, pero a la misma vez, wow. O sea, ya no es, Dios nos va a romper la madre.
No, wow, es un chingón. Es increíble ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo se unen los conceptos de diferentes tradiciones y diferentes culturas y cómo es que nos venden toda la información que nos dan en las películas. Toda esa información viene de una misma historia, de la misma historia de la creación. O sea, la Biblia, el Corán o el libro de los muertos del Tíbet o el libro de los muertos egipcio. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que el libro de los muertos egipcio tiene el juicio final? Pero es que ese es judío. Pero es que es judío cristiano. No es que nosotros estamos gobernados por leyes greco-romanas, que es la ley, por eso somos una república. Estamos todavía bajo el control romano. Por eso, un buen diálogo romano sería lo de la paz romana. Si no la aceptas, te rompo tu madre. Nos vemos la próxima.